Bueno, se desconectó, pero ya estamos otra vez por acá. Y vamos con... ¿Dónde está? Ay, no. Aquí está. Vamos con los antecedentes en México, ¿va? Y empezamos con la primera pregunta a contestar. Bueno, ¿qué es el Códice Mendocino? ¿Sabrás qué es el Códice Mendocino? No. En el Google. Representa la fundación de la Ciudad del Sol en el Lago de la Luna. ¿Vale? Acaecida hacia el año 1325 de nuestra era. Se advierte que las ideas de soberanía y del naciente predominio del reino de los aztecas se manifiestan. La primera en la escritura ideológica del águila posada sobre el nopal, que germinó encima de una peña, que sobresalía en un islote de las aguas de la laguna, y en la que se ve el águila señoreando sobre el Altépetl, Tenochtitlan, integrado por 4 regiones, Naucampan, o regiones, que aquí aparecen como secciones triangulares de la urbe lacustre. Bueno, pero vamos más adelante, ¿va? Ok, creo que la primera pregunta sería en la época prehispánica. ¿Cuándo surge o cuándo se nota que ¿cuándo surge en la época prehispánica el abogado? Sin embargo, déjame comentarte que en el Códice Florentino, en su libro octavo, capítulo 14 o 14, de la manera de las casas reales. Ese era el título, de la manera de las casas reales. Trata de la audiencia en las causas criminales. Y nos dice que el palacio de los señores o casas reales tenían muchas salas. La primera se llamaba Tlaxtitlán, quiere decir sala de la judicatura, donde residía el rey y los señores cónsules u oidores y principales nobles, oyendo las cosas criminales como pleitos y peticiones de la gente. ¿Sale? Entonces, vamos a ver.
¿En qué estábamos? En cómo estaba, qué decía el Códice Florentino en su libro octavo, ¿verdad? Y ellos eran los que escuchaban las cosas criminales, como pleitos y peticiones de la gente popular. Y allí juzgaban o sentenciaban a los criminosos a pena de muerte, a la horca, incluso a pedrarlos o a palearlos. Eran muy dados a usar muchas maneras de muerte por justicia. Allí también juzgaban a los principales nobles o cónsules cuando caían en algún crimen. Condenaban ellos a muerte o destierro o a ser trasquilados o les hacían maceguay, o si los desterraban perpetuamente del palacio, los echaban presos en unas jaulas recias y grandes. También allí los señores libertaban a los esclavos injustamente hechos. Pero sí, creo que en esa época la función de dar justicia era bastante cruel, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay algunas comunidades que tienen su propia policía municipal. ¿Sí sabes de eso, no? Sí, tienen su propia policía municipal. Y ellos son los que la hacen de juzgador y de defensor, pues sí parte. Pero bueno, esa era la figura. Luego, los jueces no defendían los pleitos de la gente popular, sino procuraban terminar los prestos, ni recibían cohechos, ni favorecían al inculpado, sino hacían justicia derechamente, o sea, bien. Y a un principal, al que había cometido adulterio, la sentencia era matarlo a pedradas, delante de toda la gente. O sea que las penas, además del castigo corporal o muerte, eran generalmente infamantes sanciones que siguieron aplicándose durante la época colonial y que ahora están prohibidas. ¿Por qué artículo? El artículo 22 constitucional en su párrafo primero, en cuanto a la pena capital. Nuestra Carta Magna sí la permite, pero solamente en 8 casos que enumera en el párrafo tercero y el último precepto. Pero vamos a ver qué establece nuestro artículo 22. Si lo puedes localizar, artículo 22. Sí. Como quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Ok, no está permitido. Las penas, los azotes. Si te das cuenta, eso acontecía en esa época. Hoy en día, pues está prohibido, ¿correcto? Más, ¿cómo se le llama cuando eran sentenciados a que todo el mundo les arrojara piedras? Lapidación. Lapidación se le llamaba.
algo, vaya, el morir así era, me imagino que muy horrible. Pero bueno, eso era lo que teníamos en el Códice Florentino hace, vaya, muchísimos años. Muy evidentes al respecto son las ilustraciones que hay con respecto al mencionado códice. Y es el Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún, siglo XVI. Este se encuentra en la Biblioteca Medicea de Florencia, Italia. ¿Cómo ven? ¿Por qué allá? Pero bueno. Bueno, ¿qué era el tlacuilo? Tlacuilo. En esa época. Ahí está. Personaje indispensable en el proceso judicial. Tlacuilo. Fray Toribio de Bernabé, no, de Benavente. Fray Toribio de Benavente relata en sus memoriales que había también una consulta general llamada un nombre medio raro, pero que quiere decir que la plática y consulta de 80 en 80 días, y allí se sentenciaban todos los pleitos más difíciles y criminales. Manifiesta que en cada sala estaba con los jueces un escribano o pintor diestro, que con sus caracteres las personas que trataban pleitos y todas las demandas se asentaban y ponía por memoria lo que se concluía y sentenciaba en los pleitos. En los cuales ni el señor ni los jueces permitían hubiese dilación o que se postergara mucho. Dicho personaje era el Tlacuilo, que tenía por profesión pintar los jeroglíficos en que consistían las escrituras indígenas. Y al respecto, se comenta que la historia gráfica ha tenido siempre un fuerte atractivo, a lo que ha contribuido grandemente en énfasis de lo esencial y la supresión de lo desatinado que implica el dibujo. Pero vamos a ir más allá. ¿Dónde aparece? Ese es la pregunta. Otra sala que tenía era, le llamaban el Tecali o Tecalli. Ahí oían y juzgaban los jueces las causas populares, tomándolas por escrito primeramente, con sus pinturas y averiguando y el escrito del negocio llevado a cabo en la sala más alta que se llamaba Tlaxilán, para que allí se sentenciaba, eran sentenciados por los mayores cónsules, y los casos muy dificultosos y graves. Ya tenemos dos entonces. ¿Cómo se designaban a los jueces? El capítulo 17, párrafo segundo de este Códice Florentino nos describe la manera en cómo se elegían los jueces. Se menciona que se tenía cuidado en la pacificación del pueblo y tenía cuidado en sentenciar los pleitos que había en la gente popular.
Y elegían personas, por lo tanto, personas nobles y ricos y ejercitados en las cosas de guerra, experimentados. Gente que estaba experimentada también en las conquistas, personas de buenas costumbres, prudentes, sabios. Algo bien importante, que eran personas que pertenecían al palacio. Y a estos era que escogía el Señor para que fuesen jueces de la República. Que no fuesen borrachos, que no fuesen amigos ni tomar dádivas, que no fuesen apasionados. Tenían muchas características los jueces de ese o cómo elegían a las personas. Ahora, llamaba también la atención que en algunas láminas o en algunas fotografías se deja ver las pencas y las hojas radicales de magueyes con espinas que tienen los jueces en las manos y significaban la mortificación de la carne, entre otras, que debían realizar ante los dioses para purificarse y estar en condiciones de juzgar limpia y debidamente los pleitos. En cuanto al reducido tamaño de la persona sentada en cuclillas, simboliza su inferioridad frente a quienes comparece y les queda sujeto, así como la desnudez de que habla el justiciable, de no ocultar nada al tribunal que los juzga, pues lo contrario agrava su situación. Ahora, el aprendizaje del derecho y la judicatura. Hay un personaje que entra en escena en ese entonces, en la época de México, Antonio Peñafiel. Estamos hablando de 1893-1922, en donde él manifiesta que se reunían diario los jueces en una sala de la casa pública, a la que tenían un nombre. El lugar, el estrado donde se juzga, ahí se reunían. Y agrega que la sentencia la pronunciaba un pregonero, Tecpoyatl, y la ejecutaba el magistrado. Todos ellos de gran respeto y estima para los mexicanos. Peñafiel relata que en cada barrio había un lugarteniente de aquel tribunal, elegido anualmente por los vecinos del propio Calpulli, y quien primeramente conocía de las causas de su distrito y diariamente se presentaba ante ellos para darles cuenta de lo que ocurría y recibir sus órdenes, y que a disposición de estos estaban otros personajes o llamados notificadores y los topillis o alguaciles que hacían los arrestos. En el Códice Mendocino se ve una lámina en donde aparecen 4 alcaldes o jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional, y frente a ellos se encuentran los litigantes que piden justicia. A cada uno de esos jueces tenía a su costa instruirse en las cosas de la judicatura para después suceder en los oficios de alcaldes. De las sentencias en estos había apelación ante la sala del Consejo de Moctezuma. Ahora, es bastante amplio
todo lo que se hacía en la ejecución de las penas capital, algunas disposiciones. También aparece ya el tepantlato o abogado, figura importante en la práctica forense. Ahora, por cuanto al intercesor o abogado prehispánico, su nombre era tepantlato. De Tepán, que significa sobre algunos. Y tlatoa, hablar. Tlatoa, tepani, abogar o rogar por otro. Y en el ya citado Códice Florentino, libro 10, capítulo 9, de los hechiceros y trampistas, se les describe en el texto y se les mira gráficamente expuesto en la ilustración correspondiente al tenor siguiente. El procurador favorece una banda de los pleitantes, así es como se lee, ¿eh? Por quien es su negocio, vuelve mucho y apela teniendo poder y llevando salario para ello. Entonces, yo creo que la primera pregunta que podemos formular es la siguiente: ¿cómo era denominado o cómo se le denominaba al abogado en la época prehispánica? Es la primera pregunta. Y la respuesta es tepantlato, que viene de tepán, sobre algunos, y tlatoa, hablar. Tlatoa tepani, abogar o rogar por otros. Entonces, la siguiente pregunta sería: ¿qué significa o de dónde viene o qué significa tepantlato? La respuesta es de tepán, sobre alguno, y tlatoa, hablar. Luego, ¿qué significa tlatoa tepani? Abogar o rogar por otro. ¿Correcto? Llevamos dos preguntas. ¿Las tienes? Ok. Termine la respuesta de la primera y vamos a la segunda pregunta. ¿Sí? ¿Creo que es? De acuerdo a la lectura, viene la siguiente pregunta. De acuerdo a la lectura, en donde aparece la figura del procurador, ¿qué significa? Y la respuesta es: el que en virtud de poder o facultad de otro ejecute en su nombre una cosa, y el que con la necesaria habilitación legal ejerce ante los tribunales la representación de cada interesado en su juicio. Va de nuevo. El que en virtud de poder o facultad de otro ejecute en su nombre una cosa, y el que con la necesaria habilitación legal ejerce ante los tribunales
la representación de cada interesado en su juicio. Entonces ya hemos aprendido algo, ¿cierto? Tepantlato. ¿Es usted Tepantlaca? No, es cierto, Tepantlato. Tepani, abogar o rogar por otro. Y tlatoa significa hablar, ¿cierto? Aquí sería importante ver qué decían en el Códice Florentino, libro 10, capítulo 9, de los hechiceros y trampistas. Me llama la atención ese de los hechiceros y trampistas. Aquí hay una nota. Vamos a ver. Pero no, tendríamos que buscarlo a conciencia porque no, solamente dice que cuando los mexicas se asentaron en la zona del Valle de México, los pueblos ya estaban ya establecidos, contaban con un orden jurídico bastante desarrollado. De modo que conforme el poderío de los mexicas se incrementó, adoptaron muchas de las disposiciones jurídicas de las culturas que les precedieron, ya que su expansión imperial implicó atender aspectos de importancia como la imposición de trabajos forzados, tributos, obras públicas, trabajo común y el sistema de mercados. Asimismo, desarrollaron sus propios principios jurídicos. Y que la tradición, es decir, el derecho consuetudinario, fue sustancial en la impartición de justicia. Además, se sabe que la mayoría de los juicios que realizaban eran orales, los cuales, como es de suponer, no dejaron mayor testimonio o vestigio. Pero para nuestra fortuna también solían ocupar un escribano, tlacuilo, que registraba en pinturas los hechos causantes de los litigios, así como las partes del juicio. Pero es todo. Vamos a ver más adelante y lo dejamos hasta el día de hoy acá, ¿va? Muchísimas gracias.